Hace poco leía una frase de Mónica Fusté en su Twitter que decía: no existe una vocación única para toda la vida. Tu vocación actual está donde se entrecruzan tu pasión, tus talentos y tus valores. Es decir, todo aquello que puedes ofrecer a los demás. Deja brillar tu talento con libertad. Y es que, como hablábamos con Ángela Alegre en la entrevista que hicimos hace poco, lo que es la reinvención es un proceso, no es un evento, es algo que es continuo. Estamos en continuo crecimiento y expansión, y al igual que nuestros valores, talentos, habilidades van evolucionando y cambiando a lo largo de la vida, nosotros lo hacemos con ellos y por tanto estamos en una reinvención permanente. Hoy cuento aquí a mi lado con una persona maravillosa para hablar de reinvención y emprendimiento, que lleva en este camino ya varios años y que gracias a esta continua mejora ha podido compartir aprendizajes, momentos con otros grandes profesionales, algunos de ellos que también pues, hemos tenido la suerte de contar en estas entrevistas de emprendimiento y éxito, como son Antonio G. o Álvaro López. Ella es Mamen Pérez, de colaboracionnómada.com. Hola, muy buenas, Mamen, bienvenida a Emprendimiento y Éxito. Hola Fernando, muy buenas, ¿qué tal estás? Un placer estar por aquí. Un placer para mí, muy contento. Muchísimas gracias por compartir este rato. Sabes que tenía muchísimas ganas de poder mantener esta conversación y para mí es todo un honor. Igualmente. Te sigo hace mucho y tenemos este contacto que siempre se tiene de tanta conexión con la gente que está aquí en el mundo nómada, pero nos faltaba este café virtual para todos tus lectores. Pues sí, y además tengo que reconocer que yo también te sigo desde hace mucho tiempo. Que no leo ya ni una décima parte, por supuesto, de lo que leía en internet. Cada vez hay más publicaciones, cada vez hay más blogs, más posts en esos blogs, en Facebook. Es imposible dedicar tanto tiempo, pero desde hace años, pues bueno, tú, Mamen, es una de esas personas que me engancha con sus palabras cada vez que postea algo en lo que divaga o discierne sobre la vida, el crecimiento personal, las dificultades. Es verdad que a todas las personas que nos estén viendo o escuchando, pues les invito a que si tienen la posibilidad y el gusto que les sigas desde ya, porque su forma de escribir, a mí al menos, me ha cautivado hace mucho. Mira que es complicado no echarte para atrás cuando vas a leer un texto y ves que es un párrafo enorme, y más en esta era de prisa, de cortoplacismo, de todo para ayer o para antes de ayer. Pero solo empezar a leer tus palabras es algo que engancha y que yo al menos me siento perdido. Se nota que hay detrás una periodista que escribe con pasión. Así que públicamente, pues bueno, quiero darte las gracias por todos esos buenos momentos y aprendizajes que sabes desde hace muchos meses, años ya, me has aportado con tus comentarios y textos. Pues muchísimas gracias, menuda presentación. Ya sabes que la conexión es mutua y esto es lo mágico de las redes y de este nuevo paradigma. Esta conexión, aunque no conozcas a la persona presencialmente, se percibe enseguida y a mí es algo que también me ha pasado desde siempre contigo. En tus vídeos, en tus posts, pues esa conexión está ahí y la verdad es que es algo muy, muy mágico que sucede, ¿no? Y luego te pasa que cuando conoces a la persona presencialmente es súper natural, es como si le conocieras de siempre. Así que muchas gracias por tus palabras. Nada, gracias a ti igualmente. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Algo que ha facilitado Internet y que yo en algunos momentos, pues también, en esas divagaciones que hago, en esos aprendizajes o por los aniversarios del blog, una de las mejores cosas que a mí me ha traído, sin duda, es todas las relaciones que si no fuese por ello no habría podido tener. Porque, bueno, pues a fin de cuentas, la distancia que ahora mismo físicamente nos separa a ti y a mí, pues quizás solo son 3 horas de trayecto en coche, en otros casos es otros países, pero serían personas que no conocerías, con las que no podrías compartir momentos y sobre todo aprender y evolucionar. Así que bueno, vamos a unir esto que hemos dicho, si te parece, periodista, porque tú eres periodista de formación, ¿vale? ¿Me equivoco? Y sin embargo, pues bueno, este es tu segundo proyecto en Internet, Colaboración Nómada. Tuviste anteriormente Universo Flow, has colaborado con las dos personas que mencionaba en la introducción, con Antonio G., con Álvaro López. Así que bueno, pues estamos en Emprendimiento y Éxito. Vamos a hablar de reinvención, de emprendimiento, que es para lo que estamos aquí, si te parece. Yo quiero saber lo primero, pues bueno, cómo acaba una periodista que trabajó por cuenta ajena siendo experta en desarrollo personal y asistencia virtual
Así que vamos a destripar un poquito tu historia y lo primero, bueno, ¿quién es Mamen Pérez? Muy bien. Bueno, pues como bien has dicho, periodista de formación, siempre me gusta decirlo así, con ese apellido, ¿no?, de formación, porque realmente, bueno, es una carrera a la que llegué porque me encanta la escritura, pero luego cuando empecé a desarrollar mi trabajo en el periodismo tradicional, pues no llegué a encajar en ese trabajo, ¿no?, en esa manera de contar la realidad, un poco inducida por lo que la economía, la política te dice. Y yo, bueno, pues tenía esa llamada de libertad, necesitaba ser más libre y tras 7, 8 años dando vueltas por medios de comunicación, trabajar en varios lugares, pues me lancé a crear mi propio blog. La cuestión es que, claro, me lancé en un estado de estar muy quemada del paradigma tradicional y sin reflexionarlo mucho, ¿no? Entonces me lancé con todas mis creencias limitantes, con mi mentalidad de antiguo paradigma total, con muchos miedos y me lancé sin reflexionar mucho, ¿no? Así que lancé Universo Flow, pero enseguida vi que me faltaban muchas cosas, me faltaba también, sobre todo, creer en mí misma. Eso es el punto número 1 que me faltaba, la confianza, y que necesitaba pues un tiempo intermedio, no sabía si iba a ser intermedio o iba a ser para siempre, de iniciar una nueva etapa y empecé a trabajar como asistente virtual, algo que en un principio ni me hubiera planteado. Pero lo que tú dices, al conocer a otros compañeros, ¿no?, como igual te conocí a ti, pues Antonio G., pues me comentó que estaba buscando a alguien que le ayudara. Por entonces ni siquiera lo llamábamos asistencia virtual, por entonces Sí. hace 2 años. Es lo que te iba a decir, estamos hablando de hace aproximadamente 2 años, ¿no? Ya. Sí, hace 2 años, pero sin embargo ahí todavía no, ni siquiera Antonio y yo teníamos claro que yo era su asistente. Nosotros lo llamamos guardaespaldas, lo llamamos echarle una mano en el equipo, pero ni siquiera yo misma lo veía como una profesión estructurada, ¿no?, en ese momento. Sí, una buena manera de verlo, muy rápido que evoluciona todo en Internet y que, bueno, yo rescato de lo que me estabas diciendo hasta ahora que, bueno, me parece muy importante porque yo igualmente me dedico a ayudar a otras personas en ello, a no emprender, como yo mismo también he reconocido en algunos momentos, yo lo hice exactamente igual que tú, o sea, una insatisfacción laboral, no aguanto más, pues esta salida. Pero claro, emprendes con esa mentalidad de empleado que estabas comentando tú, con todas esas creencias limitantes y al final el éxito es un 80% mentalidad, un 20% estrategia. Si la mentalidad te va mal, pues es imposible. O sea, es imposible poder llegar a buen puerto con ello. Y de lo otro que comentabas como tal, el hecho de la asistencia virtual, que lo llamabais, pues bueno, guardaespaldas o colaborar en el equipo, echar una mano, o sea, no tenía como tal incluso, o a lo mejor sí que existía, pero nosotros no lo conocíamos. Yo me acuerdo que Antonio publicó como esa oferta de empleo y era una oferta como de guardaespaldas, ¿sí? Una oferta de guardaespaldas porque no, hace simplemente 2 años, 3 años, prácticamente no existía la asistencia virtual. Ahora hay mucha demanda, poca oferta, pero hay mucha demanda. Y creo que todos podemos ver cómo avanza de rápido Internet y que las profesiones, si hace 2 años esto que estamos hablando prácticamente no existía, dentro de 15, 20 años, que muchas veces nos preocupamos por títulos, por carreras, todavía seguimos con esa mentalidad también, con ese tipo de educación del paradigma industrial, más que en esta era de conocimiento, a todas las personas igualmente, pues dejarles claro otro ejemplo de cómo está evolucionando todo y de que nosotros tenemos que ir a la misma velocidad o incluso por delante que lo que es Internet. Totalmente. Incluso, claro, fíjate que lo que es la asistencia virtual en sí, en su sentido clásico, sí que existía incluso en Latinoamérica, en Estados Unidos, desde los años 90, ¿no? Pero claro, de manera muy natural, en este nuevo paradigma nómada, empezamos a echarnos una mano, por ejemplo, como Antonio y yo, y te das cuenta de que, bueno, una vez ya vas avanzando, vas conociendo más sobre este perfil profesional, te das cuenta de que existía esta profesión, pero en un sentido más clásico, más vinculado a la secretaria o secretario, tareas administrativas. Y es una nueva profesión basada en otra que ya existía anteriormente,
pero que realmente solo comparte una base, porque el mundo nómada, la mentalidad, el lenguaje, las tareas se amplían en este nuevo paradigma, y esto pues prácticamente ha surgido hace 2 o 3 años, puesto que antes de ello había poca gente en España que viviera de su negocio digital. Claro. Vamos a centrar un momento la entrevista porque, claro, me estoy dando cuenta de que estamos dando 100%, por supuesto, y estoy convencido que el 99,9% de las personas que nos estén escuchando pues tendrán claro a qué nos estamos refiriendo con todo esto de la asistencia virtual, y más aún ahora con el ejemplo que has puesto en cuanto, bueno, a la secretaria. Pero si te parece, pues explícanos un poco más concretamente en qué consiste la asistencia virtual, ¿qué es? Vale, pues mira, la verdad es que es algo que sí que hay mucha gente que tiene dudas sobre exactamente qué es esto, ¿no? Porque es un mundo, a la vez que es algo concreto, en paralelo es amplio, y te explico. Realmente, reduciéndolo a lo mínimo, asistencia virtual es trabajar con un emprendedor digital, ayudándole en diversas áreas, como puede ser redes sociales, redacción, soporte, atención a la comunidad, diseño, etcétera. O sea que realmente consiste en incorporarte en un equipo o incorporarte con un emprendedor digital que tiene un negocio unipersonal y está a tope de tareas, está haciéndolo todo él solo, y normalmente cuando empieza a tener éxito o cliente llega a un punto en el que no da más de sí y necesita incorporar a otra persona a su equipo, ¿no? Y trabajar pues delegándole una serie de tareas que él pues quiere liberarse de ese tiempo, él o ella, para poder centrarse pues en las tareas o que más les gustan o que más valor aportan a sus lectores, a su comunidad. Pues por ejemplo, crear productos, o cada uno lo que le guste, ¿no? A uno le gustará más atender a su comunidad y preferirá eso, no delegarlo, de hacerlo personalmente. Otros preferirán centrarse en otra tarea y delegar otra área. O sea que en general es algo sencillo de entender, pero una vez te metes en el mundo de la asistencia virtual ves muchas especialidades que se solapan con otras profesiones que están surgiendo como redactor, como copy, como diseñador. Digamos que es un mundo en el que te metes con un perfil un poco general, un multitarea, pero luego puedes ir eligiendo especialidad, incluso hasta el punto de que te formas y te centras en un perfil profesional que quizás se solape con otra profesión. Vale, de acuerdo. Prefería pues eso, que pudiésemos dejar claro pues si alguna persona no tenía 100% claro. Entiendo que por todo lo que habías ejemplificado antes, pues sí. Pero bueno, por centrar un poquito la entrevista y porque también, basado en lo que era tu momento hace un par de años cuando empezaste a colaborar como guardaespaldas de Antonio G., saber exactamente qué era un poco lo que hacías. Tú te empezaste a dedicar a ayudarle con tareas que él, pues bueno, prefería delegar, que no tenía tiempo para todo, como para poder hacer crecer su negocio digital. Llegaste a ese punto y bueno, pues exactamente en qué le ayudabas y cómo fue esa colaboración, cómo continuó todo ese proceso, porque en ese momento entonces tú estabas con un negocio que habías empezado desde esa insatisfacción laboral y, como decías, con esa mentalidad, esas creencias, etcétera, y también colaborando con otra persona. Pues mira, la idea inicial, recuerdo que Antonio me dijo, no te preocupes, que esto te va a llevar a lo mejor 1 hora a la semana, tú puedes seguir con tu proyecto, pero luego, pues la verdad es que yo en ese momento no me planteaba dejar mi proyecto en ningún momento. Me planteaba pues ayudar un poco a Antonio y seguir con mi proyecto. Pero una vez te metes en un proyecto como el de inteligencia viajera, en el nivel en el que él estaba, ¿no? Ya generando ingresos, sobre todo con la mentalidad que tiene Antonio, ¿no? Mentalidad contraria a la mía en ese sentido, porque yo era súper perfeccionista, él es muy práctico, él arriesga, sale de su zona de confort cada día, tanto en los viajes como en sus negocios, y entonces a mí me impactó muchísimo ver la manera en que Antonio llevaba su negocio, y entonces vi todas mis carencias, ¿no? En ese momento me di cuenta de que yo ahí aportaba mucho más valor ayudando a otros emprendedores, y que yo necesitaba un tiempo para aclararme
para formarme más, para ser más organizada, pero sobre todo para resetear mis creencias. Entonces, bueno, no me encontraba con la inspiración ni con la fuerza, ni incluso con la preparación en cuanto a mindset para continuar con mi negocio. En ese momento necesitaba una parada. Sobre todo porque yo en mi proyecto hablaba sobre vida slow, equilibrio y desarrollo personal. Y ahí llegó el síndrome del impostor, pero el impostor real, porque yo verdaderamente no me estaba dando cuenta de que hablaba de cosas que yo en mí misma no lograba practicar en cuanto a tener una vida equilibrada y sin estrés. Así que bueno, pues fue como una revolución interna, un despertar de darme cuenta de las cosas y preferí pues quedarme ahí aprendiendo con Antonio, con Álvaro, con Lucía, los que llegaron después, y ese tiempo de 2 años pues me permitió aprender y sobre todo resetear mentalmente todo lo que tenía que aprender para retomar con fuerza el emprendimiento. Ujú. Con lo que estás comentando, pues bueno, entiendo que no lo sentiste así porque te diste cuenta, bueno, más que el síndrome del impostor, como tú estás diciendo, que yo creo que lo sufrimos el 99,9% de los emprendedores, al final, bueno, tú misma te has dado cuenta de que lo mismo que procurabas explicar y ayudar a otras personas es lo que tú más necesitabas. Muchas veces que ese aprendizaje que tenemos que hacer en esta vida es lo que más nos cuesta y con lo que luego ayudamos a otras personas y lo demuestras también con tu negocio ahora mismo, con Colaboración Nómada, porque tocas mucho el desarrollo personal. ¿Sentiste que Universo Flow, tener que dejarlo durante ese tiempo que colaborabas con Antonio, con Álvaro, con Lucía, era un paso atrás, había sido un error o considerasteis que fue un fracaso Universo Flow? Claro, al principio lo que te dice tu mente y tu ego, lo que te dice es fracaso total, ¿no? O sea, ten en cuenta que estuve pues 2 años dedicada a Universo Flow, pero además dedicada en cuerpo y alma, con un montón de horas que yo quité de mi vida personal. Eso, digamos, es lo que más duele, no tanto el dinero, porque bueno, el dinero tampoco invertía muy en pequeño, que ese es otro problema por el que crecía tan lento, pero sobre todo el tiempo, ¿no? Para mí el concepto de fracaso en ese momento, lo que a mí más me costó fue saber que iba a cerrar un proyecto al que había dedicado tantísimas horas, ¿no? Pero eso también era parte de la mentalidad de escasez que tenía, porque cerrar esa etapa y empezar a hacer otras cosas que aparentemente nunca hubiera esperado hacer, fue precisamente lo que me permitió darme cuenta de que lo que me hace pensar hoy en día, que reinventarse, cerrar una etapa y empezar otra, no solo no es un fracaso, sino que es algo que te aporta un aprendizaje brutal, te hace madurar como persona y, bueno, y te aporta también mucha paz y vivir con mucha más claridad mental, el hecho de tener claro bueno, que al final es una creencia limitante más y que no podemos estar, por más que nos guste y nos apasione algo, si eso no funciona no pasa nada, no tenemos que estar toda la vida ahí siendo inflexibles y pensando esto tiene que funcionar como sea. A veces hay que aceptar ese cambio de rumbo, aunque sea inesperado, y el aprendizaje que te trae es fantástico, la verdad. Tenemos que llegar un poco a diferenciar. Hay veces que cuesta mucho saber lo que es perseverancia de lo que es cabezonería, ¿no? Exacto. hay que llegar a tener claro que, bueno, a lo mejor llamar 3 veces a la puerta es perseverancia, aporrearla hasta 37 ya es cabezonería y tenemos y aprender sobre todo eso, que bueno, lo que estabas diciendo, ¿no? Que al final nos han educado con esa mentalidad de fracaso que te hace sentir mal y seguro que todo eso con la gente de alrededor, pues cuesta decirles que vas a dejar el proyecto, que vas a cambiar de rumbo, que vas a volver a lo mejor a emprender, pero con un proyecto diferente. Pero lo que dices, claro, si no tropiezas, no aprendes tampoco muchas veces determinadas cosas. Pero estoy convencido que en ello han influido entonces, con lo que estabas comentando, esa mentalidad de éxito, esa mentalidad de grandes emprendedores, de Álvaro, de Antonio. ¿En qué medida esa colaboración con esas personas ha influido no solo en este continuar reinvención y a que ahora
tu proyecto sea colaboración nómada, sino en el hecho de emprender con éxito en esta ocasión? Pues la verdad que ha influido muchísimo, mucho, porque como siempre digo, la asistencia virtual, que al final es otro tipo de emprendimiento, pero es un emprendimiento, digamos, en el que por un lado corres menos riesgos económicos, ¿no? Porque no tienes que invertir tanto. Y luego por otro, y aunque esto no debería ser así, pero es, cuando tienes que rendir cuentas contigo mismo, a veces, bueno, pues como tenemos ahí también esa parte de niño que quiere jugar, que hay cosas que procrastinamos porque yo quiero hacer lo que me gusta y lo que disfruto, cuando trabajas para otro, tienes como mucho compromiso por supuesto, adquieres ese compromiso de hacer ese trabajo bien, ¿no? Entonces esto me llevó pues a volverme una persona muchísimo más organizada, que no era nada organizada. Esto fue fundamental porque un negocio sin organización es un día caótico tras otro en el que lo tienes todo en la cabeza y es imposible, ¿no?, avanzar. Entonces me ayudó para el tema de la organización, me ayudó para poder desarrollar otras habilidades que yo tenía etiquetadas que yo no podía hacer. Como siempre he tenido una faceta más creativa, pues yo me encerraba a temas como Excel, como hacer facturas. Entonces pasar por hacer durante un tiempo algo para lo que tú te has etiquetado que no sirve, esto te da también mucha seguridad, porque te das cuenta que realmente servimos para muchas más cosas de las que pensamos, ¿no? Y esto unido, bueno, pues a estar trabajando en equipo con una persona que ya no está sola y que vas marcando un poco el camino, el rumbo uno del otro, pues es lo que me dio el aprendizaje. Y por supuesto el contacto con la gente para mí fue fundamental, tratar con tanta gente, conocer tantas historias, te da una visión amplia de todo este panorama, me permitió desarrollar mucho más lo que más me gusta, que es comunicarme con los demás. Y bueno, todo, podría estar aquí citando toda la entrevista, las ventajas y la transformación, digamos, mental que tuve al pasar por trabajar en equipos como el de Antonio, Álvaro, Lucía y todos estos emprendedores. Me han enseñado muchísimo y sobre todo esto, organización, aprender por dentro de proyectos que funcionan, el contacto con los demás y el quitarte etiquetas y ir al grano con prioridades organizándote. Sin duda, con lo que estás diciendo, el rodearte de personas de éxito te acaba arrastrando a ti también ser exitoso y tener esa mentalidad. Igual que al caso contrario te puede llevar al fracaso y arrastrar a lo malo, por rodearte de gente como Antonio, como Álvaro, Lucía, Ángel Candelaria, que tienen para ti todos esos emprendedores de éxito, todas esas personas de éxito. ¿Qué características o qué rescatarías puesto que con el trato que has tenido con todos ellos, hay codo a codo, estoy convencido que sin meternos en intimidades, por supuesto, pero que podrías rescatar y decir, mira, yo veo en este perfil general, estas características generales, esta gente que realmente tiene esta mentalidad de la cual yo he absorbido por poder relacionarme con ellos, pues eso, ¿qué características consideras que tienen esos emprendedores de éxito? Pues mira, siendo, por ejemplo, estos 4 ejemplos que me has puesto siendo diferentes, cada uno tiene una temática, tiene un carácter, una forma de ser, para mí me parece que lo que tienen todos en común es precisamente lo que hablamos de la mentalidad, ¿no? Trabajar su mentalidad, y yo creo que todos tienen algo que no solemos encontrar mucho en el entorno presencial, al menos en mi caso y en el caso de muchas otras personas que me lo comentan, que es, bueno, pues desarrollar su faceta profesional muy vinculada a la personal, ¿no? No, sobre todo, y Antonio esto lo repite mucho, que mezcla mucho las dos cosas. Estamos acostumbrados en el antiguo paradigma que tú tienes tu trabajo, luego tienes tu vida personal, muchas veces en estancos separados, ¿no? Que no mezclas nada. Pero aquí todas estas personas lo que hacen es mezclar sus valores vitales, su filosofía de vida con su trabajo, de manera que al final no se sabe bien dónde termina el trabajo y dónde empieza la vida. Es toda una filosofía, más que un trabajo, aunque lo denominemos nuevo paradigma laboral, es una filosofía de vida, ¿no? Entonces creo que el elemento en común que tienen todos ellos es que hacen de sus negocios no un negocio sin más, sino una filosofía de vida con la que además
además de ganar dinero, ayudan a otras personas. Y creo que esta mentalidad de abundancia y a la vez esta necesidad de ganar dinero pero ayudando a otros, porque si no, no tendría sentido, es lo que veo yo en común en todos ellos, ¿no? Y en este nuevo paradigma. Mentalidad de abundancia, pero necesidad de aportar valor. Esas dos cosas mezcladas creo que son la clave del éxito de estas personas. Pues tomamos nota porque me parece muy importante, y cualquier persona que quiera emprender en Internet ya sabe que tanto esa mentalidad como el hecho de que sea basado en ayudar a otras personas a resolver sus dificultades, sus problemas, ese combo, por así decirlo, da premio. Exacto. Vale, pues si te parece, vamos a continuar, y puesto que tú has llegado a crear Colaboración Nómada, en el que ayudas a otras personas a reinventarse y a convertirse en asistentes virtuales. Ya hemos visto que es un poco la asistencia virtual, ya nos lo has contado, que además luego puedes especializarte. Vamos a centrarnos un poco más en ello, si te parece. Muy bien. Como decíamos, pues bueno, hasta hace poco no estaba en auge, lo hemos estado hablando, hace 2 años era quien me echa una mano, por denominarlo de alguna manera, pero a día de hoy es eso, sí, incluso hay emprendedores, y yo conozco algún caso de emprendedores que les cuesta encontrar un asistente virtual formado con conocimiento en las áreas específicas que quieren delegar, y hay más demanda que oferta. Vamos, en muchos momentos decimos que no hay trabajo, que no hay empleo, y aquí tenemos sin duda un empleo emergente, un empleo al menos todavía en el que hay más demanda que oferta. Cualquier persona, como decía, que tuviese dudas en cuanto a lo que es la asistencia virtual, gracias a tu explicación, pues a todos nos ha quedado, incluido a mí, que ciertas dudas también, ya no, nos ha quedado claro. Y bueno, como decías, pues quizá con esa idea de secretaria, pues, la has llevado a día de hoy, podríamos tener sobre todo la idea de persona que te ayuda con el correo y con las redes sociales, ¿no? Pero nos comentabas que hay muchas más áreas, que lo primero sería formarte de manera general y luego especializarte. Eso sí que, como ha podido ser en muchas áreas profesionales a lo largo de las últimas décadas, pues igualmente en este caso. Vale, ¿por dónde empezamos? Que alguien que realmente quiera reinventarse y decir, pues mira, sí, me gusta, me llama todo esto de la asistencia virtual, me gustaría poder colaborar con otras personas, yo no tengo mi propio negocio, o me gustaría llegar a tenerlo, pero quizá puede ser un buen paso para introducirse en el mundo online. Cuéntanos, ¿cómo empezamos? Pues mira, yo creo que la mejor manera de empezar es tomarte un tiempo para ti, un día, una semana, lo que quieras, coger una libreta y hacer un poco una retrospectiva de lo que ha sido tu vida laboral y tus talentos de aquí hacia atrás. No importa si estás en el mundo online o en el mundo offline, no importa de dónde vengas, ¿no? Pero lo bueno de la asistencia virtual es que sería como una profesión comodín, en el sentido de que yo, por ejemplo, en la escuela tengo a gente de todos los perfiles posibles, o sea, no solo vinculados a áreas de comunicación, publicidad, periodismo, sino también de gente que viene de veterinario, por ejemplo, gente que viene de Bellas Artes, personas que han trabajado de teleoperadores, de atención al cliente, administrativos. Entonces, lo que yo recomendaría, bueno, lo que yo siempre digo es, tenemos también esta idea del antiguo paradigma laboral de, bueno, una nueva profesión, ahora tengo que formarme durante varios años, tiene que pasar un tiempo hasta que empiece a trabajar, pero realmente la asistencia virtual no es una profesión en sí que tengas que aprender de cero, sino que lo que tienes que hacer es esos talentos y esas habilidades que ya previamente has desarrollado, simplemente con una formación de unos meses para reciclarte y para, digamos, un poco ponerte al día en el lenguaje nómada, la mentalidad nómada y un poco alfabetización digital, por así llamarlo, puedes, todas esas habilidades y toda esa experiencia, puedes aportarla al equipo de otras personas, bueno, pues, por ejemplo, como, no sé, como tú y yo, por ejemplo, que tenemos un perfil determinado, pero no hemos estado igual 20 años trabajando en atención al cliente. Pues hay personas en el mundo offline
que llevan 20 años o que llevan 10 años haciendo tareas que ahora para este nuevo panorama laboral son de muchísima utilidad. Así que yo lo que recomendaría en principio es esto, no pienses que tienes que empezar de cero, que no te dé miedo tampoco el tema de lo digital si vienes del mundo offline, porque normalmente hay dos perfiles, ¿no? Gente que viene que son emprendedores y quieren ser asistentes, o gente que viene del mundo offline y le falta esa parte de ponerse un poco al día en lo digital. Tanto un perfil como otro tienen muchísimo que aportar a los equipos nómadas. Simplemente escoger tu talento principal, lo que tú has hecho hasta ahora y ponerlo al servicio de estos nómadas, pues teniendo claro tú lo que puedes ofrecer, ¿no? Vamos, lo primero que da claro, como siempre hablamos en todas las entrevistas, lo estás diciendo tú, esto no está preparado, lo primero hay que mirar dentro, hay que hacer introspección. Aquí hay ejemplo de dos personas que no lo hicieron así, se lanzaron de primeras con sus negocios, así no fue al principio, claro. Y es un ejemplo, claro, o sea, por eso ayudamos a otras personas a sentar esas bases, a emprender paso a paso de manera correcta y lo primero de todo es mirar dentro de ti, ver esos talentos, esas habilidades, cómo puedes colaborar, ayudar, lo que decíamos, el fin es ayudar a otras personas, en este caso, en sus negocios digitales. Claro, comentas que hay, bueno, como muchos perfiles, por así decirlo. Incluso me estabas diciendo el hecho de quien viene es emprendedor del mundo online y el que viene del mundo offline, que tiene mucho que aportar, simplemente es adaptarse a esta nueva era. Comentabas, pues, una persona que lleva en atención al cliente 20 años, cuánto valor puede aportar en un equipo en determinadas tareas, sea con el correo, redes sociales u otros aspectos. Muchísimo. Otra cosa es que tenga que adaptarse, claro, a este nuevo paradigma y a esa alfabetización tecnológica, digital que tú decías. Pero bueno, ¿consideras que la asistencia virtual puede ser un buen primer paso, por así decirlo, para introducirse en el mundo online antes de tener tu propio proyecto? ¿O compaginarlo como a lo mejor tú intentaste cuando Universo Flow, siempre y cuando pues eso sea habiendo puesto esas bases, ese previo, o no, lo mejor es solo dedicarse a procurar ser asistente? No sé, ¿qué idea consideras que puede ser adecuada para alguien que ahora mismo le esté resonando todo esto y sea, pues, mira qué buena manera a lo mejor de empezar, o no, es que yo me gustaría llegar a tener mi proyecto, eso puede ser como un posponerlo, un paso para atrás, o con lo que está diciendo me puede venir muy bien porque me junto con personas ya muy exitosas? Claro, muchas dudas, ¿no? Claro, sí, es normal. Es algo que tiene esto de la asistencia virtual, hay muchas dudas, ¿no? Y, por ejemplo, sobre lo que tú has dicho, la verdad es que no hay una fórmula mágica y no, o sea, no es optar por un camino u otro, creo que depende mucho de la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que ya tiene su proyecto, está emprendiendo y lleva varios años, como me pasó a mí, como es mi caso, que verdaderamente le supone una ventaja poder parar y poder un poco respirar en cuanto también a un colchón económico, aunque no sea muy grande, pero mensualmente. En ese caso, pues puedes mantener un poquito tu proyecto, si es un proyecto que ya lleva tiempo y que tienes ya forjadas las bases, lanzarte a la asistencia virtual e ir compaginando. Eso, por ejemplo, es una fórmula que está bien, ¿no? Porque igual tu proyecto te va dando algunos ingresos y luego vas compaginando con otros. Eso sí, siempre poniendo un límite porque el tiempo es el que es, ¿no? Y llevarlo todo a la vez, hay que hacer ahí un planning de organización importante. Luego, por otro lado, alguien que no tiene proyecto y que quiere empezar por aquí, pues como te decía anteriormente, es una buena idea porque te va a requerir mucha menos inversión económica. Ya sabes que, por ejemplo, nosotros pues tenemos que invertir, quieras o no, en plataformas, en páginas web, en, no sé, igual membresías mensuales de algo, siempre hay gastos, ¿no? En este caso los gastos se reducen porque tu cliente es el que se encarga de comprar todas las herramientas, prácticamente. Los gastos se reducen a la cuota de autónomo y, bueno, declaración trimestral y, bueno, y el equipo que tengas en casa, ¿no? Entonces, en este caso es una manera, pues eso de, por la parte económica, tienes que invertir menos cantidad al principio, pero también hay mucha gente que quiere emprender pero no tiene ni idea de qué hacer o tiene varias ideas y no lo tiene claro, está un poco en la situación que estábamos nosotros quizá al principio o yo al principio. Entonces, también nosotros, pues, nosotros, ¿no? No hay ningún problema. Claro, entonces, pues es una manera de ir
más tranquilo. O sea, tú te estás forjando ya una profesión B, un plan B, que te va a poder sacar, digamos, de apuro siempre, ¿no? En un momento determinado de tu vida, en una época, pues, que lo necesitas, ya sea económica o porque necesitas hacer otras cosas, siempre vas a tener la asistencia virtual. Y por otro lado, si tienes claro que quieres emprender al final, bueno, pues esto puede ser una escuela muy buena, tanto de mentalidad como de herramientas, ¿no? Porque al final lo que estás aplicando en proyectos de otros, luego lo vas a aplicar en tus propios proyectos. Claro, es una muy buena manera de aprender, ya decíamos, tanto la mentalidad, tanto la mentalidad como el hecho de un montón de herramientas, de recursos, ir formándote para lo que va a ser tu proyecto. Dime. Te quería puntualizar una última cosa, que vivir solo de la asistencia virtual, solamente intercambiando todo el tiempo por dinero, me parece una fórmula que puede ser en el caso de que valores bastante tu tiempo, de que tengas ya un perfil que pueda, por ejemplo, subir precios, ¿no? Pero al principio de todo, cuando todavía no tienes experiencia y estás solo viviendo de asistencia virtual, yo siempre invito a que amplíen un poco la mirada y vean también otras fuentes de ingreso, ¿no? Pues que hay muchas posibilidades, ¿no? Por temas de afiliación, por lanzar alguna cosita propia, hay mucha gente que durante un tiempo, cuando empieza la asistencia, pues igual está haciendo otras cosas complementarias por cuenta ajena. Pues por ejemplo, si eres profesor, pues das profesor de música, pues dar algunas clases de música. Es decir, que, por ejemplo, dejarlo todo para empezar de cero como asistente virtual, dependiendo únicamente de esto, yo lo haría siempre de una manera más progresiva y combinando un poquito con algo. O empezando así, pero enseguida abrir un poco tu mente a otras líneas, a otras fuentes de ingresos también. Sí, como solemos decir, muy buena puntualización, no tener todos los huevos en la misma cesta y más teniendo en cuenta, o sea, tras que eso es peligroso, aunque sea una cesta muy abundante, por lo que dices de lo que es la cuantía, ¿vale? Que normalmente en asistencia virtual pues no van a ser a lo mejor unas cuantías tan grandes, pero aunque fuese el caso, es verdad que si esa pata se te rompe, es la única que tienes, pues el negocio se complica mucho. Pues, muchas gracias por la aclaración, porque es verdad que es algo a tener muy en cuenta. Tú que ya llevas eso dentro de lo que es la asistencia y ahora ayudas a otras personas, ¿consideras que, habiendo estado en otros negocios, ahí, mano derecha, cualquier persona que quiera tener éxito a día de hoy, en el futuro en Internet, va a necesitar sí o sí un asistente? Pues yo creo que en negocios unipersonales como los nuestros es fundamental, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que en el punto en el que entramos en esa fase de estrés, de sentirnos desbordados de tareas y al final las horas al día son las que son, como que estamos viviendo dentro del nuevo paradigma un poco con una parte importante del viejo paradigma, en el sentido de que si emprendemos para terminar estresados y no teniendo tiempo para nosotros, pues hay un poco como que se pierde el sentido de por qué el origen de por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hemos venido aquí porque queremos una vida más plena, con más libertad, con tiempo de calidad, y en el momento en el que renunciamos a eso, bueno, pues somos, digamos, trabajadores del nuevo paradigma, pero viviendo desde una estructura o con un día a día del antiguo. Y al final hay algo ahí que no cuadra. Sí, una mezcla. ¿Cómo podríamos elegir un buen asistente virtual? Que ahora mismo está dándole un poco la vuelta a la tortilla. Antes estábamos hablando de personas que quieran ser asistente virtual. Ahora cualquier emprendedor que ya tiene un negocio, tú, en tu caso, qué mejor persona, si tuvieses que elegir un asistente virtual, ¿qué características, en qué te fijarías o qué aspectos serían los mejores a delegar? Pues mira, teniendo en cuenta que, bueno, yo al menos así siempre lo recomiendo y lo ofrezco así en la escuela, teniendo en cuenta que todos, en teoría, están formados en un principio de manera multidisciplinar a nivel básico, es decir, todo el mundo sabe a nivel básico trabajar hacer tareas en las áreas de redes sociales, email marketing, un poquito de redacción, un poquito de diseño. Teniendo en cuenta que esta persona tenga este perfil base, yo lo que buscaría, el requisito número 1, y de hecho ya lo estoy haciendo así
con una chica que me está ayudando, es la conexión. Es fundamental la conexión con esa persona. Que la comunicación desde el principio sea totalmente honesta y transparente por las dos partes y que haya esa facilidad y naturalidad al comunicarse. Para mí eso es fundamental, buscar a alguien que conecte contigo. Luego, si también conecta con tu proyecto y con tu temática, esto ya es para nota porque a esa persona va a disfrutar con lo que hace. Yo, de hecho, ya he dejado casi toda la asistencia virtual, pero estoy con Lucía de Sencillez Plena porque de lo que ella habla de minimalismo es algo que yo voy a entrar en su grupo, por ejemplo, incluso por iniciativa propia, porque me encanta el tema, ¿no? Entonces, encontrar una persona que ese tema del que tú hablas le fascina y le gusta tanto que en su tiempo personal va a estar leyendo sobre ello, es una ventaja para ambas partes, ¿no? Y luego, en cuanto al tema de especialización o qué delegar, yo, por ejemplo, lo que haría sería, vale, si encuentro de acuerdo que todo igual, todo este paquete a veces no es fácil. Tienes que buscar, tienes que probar a lo mejor al principio, pero en cuanto a especialización, pues en mi caso, yo buscaría una persona que teniendo con ella o con él esta conexión y gustándole el tema del que hablo, por sus habilidades, completar algo que a mí no se me da del todo bien o que no me gusta tanto. Pues, por ejemplo, en mi caso personal, si yo puedo encontrar una persona con estas características que le gusta o se le da bien el tema de las cifras y de los números, o de las analíticas web y demás, pues para mí es perfecto encontrar una persona que igual me pueda gestionar el correo y que luego tenga esta especialización en cifras o analíticas y disfrute haciendo algo que normalmente muchos no disfrutamos, ¿no? O buscar a dos personas incluso, en vez de contratar durante X horas a una sola persona, pues busco a alguien que le encante la comunicación con las personas para soporte al cliente y luego busco otra persona con la que trabajo, pues, aparte de métricas, analíticas, encuestas, facturación y todo esto. Digamos, buscar aquello que a ti más energía te quita y que otra persona puede disfrutar haciendo. Entre todas las tareas, pues bueno, hacer un listado de las que se te dan bien, las que te gustan, las que aunque se te dé bien te quitan mucho tiempo y bueno, y ahí esas otras que tú estás diciendo de no me gustan, me quitan, si no te gustan además te quitan por lo general más tiempo porque te cuestan y esas las primeras a delegar, ¿no? Sí, luego también a veces delegamos con mucha prisa y hay cosas que realmente igual no necesitas ni delegarlas. Puedes semi-automatizarlas o automatizarlas antes de incorporar una persona al equipo. Pues igual crear una autolista en una herramienta como Metricool o como HotSuite de redes sociales, tú puedes, si tienes tiempo, pues puedes crear una tabla con tus posts, puedes crear una autolista para redes sociales y luego ya delegas, pues igual que esa persona te suba las nuevas actualizaciones o que te dinamice el grupo de Facebook. Al final hay cosas que si nos paramos podemos automatizar o semiautomatizar antes de delegar. De acuerdo, hemos estado hablando, has mencionado ya diferentes momentos, la escuela de asistentes virtuales que tienes, que nació por por toda tu experiencia y bajo demanda, porque bueno, tú has visto que muchos de todos estos emprendedores no tenían a quién contratar, a quién seleccionar para poder ayudarles en esos negocios y que estuviesen bien formados. Gracias a tu experiencia has creado esa escuela, incluso si no me equivoco tienes una bolsa de trabajo, ¿no? Junto con el propio Antonio G, que ya hemos mencionado en muchos momentos, para ayudas a otros emprendedores para conseguir ese asistente idóneo que estábamos diciendo, aunque no hay fórmulas mágicas, por supuesto, ni en esto ni en nada, pero sí poder encontrar a la persona ideal, por así decirlo. ¿Cómo puedes ayudar? ¿En qué consiste la escuela exactamente? ¿Cómo puedes ayudar a cualquier persona que pueda estar interesada? Bueno, pues la escuela es un programa, digamos, que yo he intentado aplicar mi filosofía Slow en ella, ¿no? Entonces yo lo que he hecho ha sido crear un programa que yo tengo abierto desde el principio, es decir, no hay lanzamientos, no se cierra y se abre, sino que lo tengo abierto desde el principio y desde que entras en la escuela accedes a todos los contenidos. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que yo misma hacía cursos que tenían
tenía un montón de contenido y a veces no me daba tiempo o a veces me sentía culpable porque había comprado un curso que no me daba tiempo de terminar, etcétera. Entonces, la asistencia virtual es algo tan particular que se puede ir aplicando, pues eso, a la vez que tienes un trabajo por cuenta ajena, te puedes formar en tus huecos libres o te puedes formar en 2 meses si todos los días dedicas 1 hora, por ejemplo, al programa, pero yo quería como hacerlo muy flexible, ¿no? Y lo que he hecho entonces es crear una escuela con distintos módulos a los que puedes acceder desde el minuto cero y tú diseñarte tu propio menú. O si tú resulta que has empezado ya a trabajar con un cliente y sabes que desde que entras a la escuela vas a especializarte en redes sociales, pues te vas a ese módulo y empiezas por ahí. Entonces la idea es ofrecer módulos generales sobre cada una de estas áreas y luego ya en un segundo paso les ayudo un poco a través del soporte que le doy en el grupo de Facebook, le ayudo un poco con la especialización y también le doy soporte para ponerle en contacto con aquellos nómadas que llegan a mí a pedirme asistente, pues intento ser intermediaria entre ambos, ¿no? Y ahí, bueno, pues me suelen hacer preguntas de cómo puedo especializarme, cómo puedo hacer una candidatura o me espero a que salgan ofertas, cuál es digamos, mi cliente ideal y intento ahí hacer una labor también dentro del curso de intermediación. Y luego ya lo que tengo también es la escuela de prácticas, que es simplemente pues abrir las puertas de mi proyecto a los alumnos de la escuela para que practiquen ejercicios, pero ya a un nivel más tangible, ¿no? Haciendo cosas reales que ya digamos que completen esta parte un poco más teórica o de videotutoriales, haciendo algo más tangible. Vamos, que entonces tiene la formación, tiene esas prácticas que estabas comentando, no sabía por el hecho de poder poner, pues al final se aprende a caminar, se aprende caminando y a mayores, bueno, pues facilitas el poder encontrar incluso trabajo, por así decirlo, ¿no? Porque pones en contacto con otros nómadas digitales, con otros emprendedores que estén con necesidad de encontrar un asistente. Bueno. Sí, Dime. lo que intento ahí, dentro de mis posibilidades, dentro del grupo, pues es, pues igual les invito a que graben un vídeo y digan lo que quieren los emprendedores y luego ellas hacen su candidatura. Lo que intento es hacer un poco de intermediaria para un poco en plan, como los programas estos de citas, ¿no? unir al cliente con el asistente. Y ahí, bueno, pues lo intento hacer como puedo. Lo que pasa es que no es sencillo, dentro de un grupo amplio de personas, lanzar una oferta y encontrar asistente en poco tiempo. Es decir, que no siempre es una buena idea, por ejemplo, buscar un asistente haciendo un post público o haciendo una llamada a tu lista, si por ejemplo en la lista tienes 20.000 personas, ¿no? Entonces, a veces, yo siempre le digo esto a los nómadas, que no subestimen el tiempo que les va a llevar delegar. Entonces se puede hacer de muchas maneras. Si tú lo quieres hacer de una manera un poquito más cerrada, pues ahí es cuando facilito que ahora mismo en el grupo están unas 50, 60 personas, hacer, digamos, un filtro más corto. Pero luego, claro, yo en mi labor de hacerlo un poquito de manera más completa, también he abierto una asesoría express para emprendedores. Para ahí ya, pues yo, digamos, la gente de mayor confianza y que puedo, digamos, darle el trabajo hecho, pues un poco eligiendo el menú. ¿Qué quieres? Un asistente especializado en esto, que tenga este perfil y tal. Entonces yo le diseño ahí el menú y le envío pues una selección pequeña ya hecha de asistentes. O sea, que tienes un servicio, por así decirlo, en el que también ayudas a otros emprendedores tú me pides un asistente, me dices exactamente qué es lo que quieres y yo te ofrezco diferentes personas que cumplen esa candidatura. Sí, digamos que lo hago de 2 maneras, o gratuitamente para los nómadas, simplemente invitándole a pasarse por el grupo y las asistentes o los asistentes ya contactan y entre ellos se van apañando, o soy yo la intermediaria, ya dedico más horas a eso y lo hago a través del servicio. De las 2 maneras lo estamos haciendo. Sí, como decías, un servicio de citas. Sí, la cita. Bueno, estamos... La pareja perfecta. Sí, claro, encontrar la pareja perfecta para que emprendedor asistente, primero ambos dos estén a gusto y el fin es conseguir éxito por ambas partes. Y bueno, pues eso estamos terminando hablando de éxito a
todas las personas que pasan por las entrevistas, para terminar, le hago la misma pregunta. Hablamos de emprender. De emprender no solo en lo profesional. Como tú decías, esas personas, esos emprendedores de éxito no desligan lo personal de lo profesional. Y me gustaría saber qué es para ti el éxito y qué libro recomendarías a toda persona que consideres para ti, pues bueno, vital, relevante o que te haya sido de utilidad para ese éxito. Mm. Bueno, pues el éxito yo creo que va cambiando a medida que vas un poco creciendo o que va pasando el tiempo, ¿no? Porque para mí el éxito antes, cuando estaba en la carrera, era ser redactora o ser periodista de informativos Telecinco, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eso era mi ideal de éxito cuando estaba en la carrera, pero me conocía muy poco, estaba bastante confundida, porque, no por nada, sino porque eso ahora mismo a mí no me llena. Y ahora mismo mi ideal de éxito es pues conocerme, quizá conocerme lo suficiente para poder vivir de una manera auténtica y aportando valor a otros y teniendo tiempo de calidad para mi vida, para mi día a día. Sería ahora mismo lo que persigo como concepto de éxito. Uh-huh. Y si tuvieses que elegir un libro que te haya ayudado a lo largo de todos estos años, no simplemente un libro de emprendimiento, sino como tal el hecho de decir, pues mira, para llegar a este punto de considerar que el éxito es esto, o para mí una obra que me ayudó. A todos hay veces que vemos incluso un grafito, una pintada por la calle, una frase y de repente te hace un clic, lo lees en un tuit, en un libro o ves una película, pues en este caso un libro que a ti te haya marcado y te parezca que, bueno, pues toda persona debería leer. Pues mira, un libro que me ha marcado, quizá un poco atípico porque no es de emprendimiento, pero que siempre sigue siendo mi libro de cabecera, es el libro de Elogio de la lentitud, de Calo Noré. Bueno, es que de hecho yo siempre lo tengo aquí, siempre lo voy consultando porque desde el principio, desde que empecé con Universo Flow, de Elogio de la lentitud. En cuanto al éxito, pues lo que me ha aportado este libro es no perder un poco la perspectiva de lo que es para mí el éxito. Y al leer este libro de Elogio de la lentitud, un poco es el encuentro con uno mismo, el parar, el darte cuenta de lo que estás haciendo, a dónde vas y sobre todo respetar el ritmo y la velocidad de cada uno, ¿no? Que es algo que muchas veces el éxito se asemeja a ser muy eficiente, a hacer las cosas muy rápido en poco tiempo y a cifras muchas veces, ¿no? Y aparte de esto, pues para mí el éxito es esto de pararte y cada vez es más complicado, incluso para mí, pero es algo que siempre tengo presente porque, sobre todo en este mundo del emprendimiento, si no paramos a procesar lo que estamos haciendo, al final vamos un poco así, ¿no? Sin tener una perspectiva amplia y es muy difícil no perderse por el camino. Así que para mí ese sería el libro que recomendaría a todos que leyeran y tuvieran ahí como cabecera un poco. De acuerdo, pues lo pondremos aquí en las notas de la entrevista, junto con las menciones que hemos hecho a cada una de las personas. He ido tomando nota, la escuela de asistentes, cada uno de los recursos de los que hemos hablado, pues el libro también. Y para terminar, dinos dónde te puede localizar cualquier persona, ¿vale? Sobre todo aquellos que nada más escuchar la entrevista, pues estén deseando no esperar más y buscar en ti ayuda para aprender sobre asistencia virtual. Pues mira, me pueden encontrar en colaboracionnómada.com, nómada de CK, nómada del conocimiento, y ahí, bueno, pues hay un formulario de contacto a través del cual directamente pueden escribirme, o si son más de redes sociales, pues también pueden encontrarme en Facebook, Mamen Pérez, en la página de Facebook Colaboración Nómada y también un grupo de Facebook abierto que se llama también así, Colaboración Nómada. De acuerdo, bueno, como en el caso anterior pongo todos esos lugares ahí en lo que son las notas del programa para que cualquier persona fácilmente pueda acceder a ello. Perfecto. Solo me queda darte muchísimas gracias por todo, por esta entrevista, por este rato que hemos compartido. Te deseo muchísimo éxito de la manera que tú lo has definido, encontrarte al otro lado durante mucho tiempo y a ti que estás al otro lado escuchándonos, viéndonos, pues muchísimas gracias también por estar aquí y espero que la entrevista te sea de utilidad
y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Genial, pues un placer. Muchísimas gracias, Mamen, y hasta pronto. Gracias, chao.